Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, por compartir este devocional con otras personas y por esos hermosos comentarios que nos hacen llegar, que de alguna forma nos permiten conocerte, saber desde qué lugar nos estás observando, desde qué lugar nos estás mirando. Es una enorme bendición para nosotros poder estar orando por sus necesidades, por sus peticiones de oración, y confiamos plenamente que el Señor está tomando control en cada una de estas necesidades. Bueno, el día de hoy estamos ya por terminar la segunda carta a los tesalonicenses. A partir de mañana vamos a dar inicio ya nosotros a las meditaciones en el libro de Nehemías. Será una enorme bendición y te animo a que sigas adelante firme con tu convicción de escuchar la voz de Dios, de aprender lo que el Señor tiene para tu vida y que esto sea una enorme, enorme bendición para ti. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, partiendo del versículo número 6 al versículo número 18. Nosotros le hemos puesto a esta meditación de la siguiente manera: consejos finales. Y es que el apóstol Pablo está terminando la carta y entonces está apresurado, quizás tratando de dar esos consejos necesarios para la iglesia en Tesalónica. Recordemos que la iglesia en Tesalónica en algún punto había estado pasando por mucho sufrimiento, por muchos problemas, por muchas tribulaciones. Y muchas veces cuando las personas pasamos por sufrimiento, por tribulaciones, por momentos difíciles, puede ser que entonces en algún punto nosotros nos sintamos un poco desanimados, permitamos que la frustración nos gane en el corazón, incluso nos llenamos de mucha preocupación y de mucha ansiedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que aprender a confiar en el Señor, ¿verdad? Y depositarnos en este amor tan grande que el Señor tiene para nuestras vidas. En la meditación del día de ayer, por ejemplo, en el versículo número 5, en la versión Dios habla hoy, leíamos lo siguiente, dice: que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses que Dios les ayude a amar como Dios ama y que les permita en el sufrimiento tener la fortaleza que tiene Cristo. Y creo que al final nosotros deberíamos también tomar esta enseñanza para poder aprender a amar y para poder sobreponernos en medio del sufrimiento. Bueno, ¿qué podemos aprender el día de hoy? Creo que por lo menos hay 3 consejos que yo quiero dejar en tu corazón que logramos rescatar de la porción bíblica del día de hoy. El primero de ellos se encuentra a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 12 y le pusimos de la siguiente manera. Primer consejo: seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Y es que el versículo número 7, por ejemplo, de esta escritura dice así: vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Me encanta porque el apóstol Pablo en esta primera parte del versículo dice: ustedes saben muy bien de qué manera nos deben de imitar. Wow, Pablo se pone como un ejemplo. Pablo está diciendo, saben, si hay una manera de vivir, la pueden hacer como nosotros les hemos mostrado cómo debemos de vivir la vida cristiana. Qué tremendo ejemplo de vida, qué tremendo desafío, querido hermano y querida hermana, que podamos nosotros de alguna manera decirle a nuestros hijos: hijos, ustedes tienen que vivir así como yo les he enseñado a vivir la vida cristiana, con esa certeza, con esa convicción del Espíritu Santo de saber que al final de cuentas nosotros estamos imitando el carácter de Cristo. Qué tremendo desafío. Necesitamos ser ejemplos. Bueno, ¿de qué manera podemos ser ejemplo? Creo que al final de cuentas en el versículo número 7, en la segunda parte, dice lo siguiente, dice: pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vamos a ser ejemplo entonces viviendo una vida ordenada, querido hermano, una vida conforme a lo que Dios espera de nosotros, no una vida desordenada con una conducta indisciplinada, no.
vamos a sujetarnos, vamos a amar al Señor, vamos a tener hábitos espirituales para que de esa manera las personas que nos puedan seguir de alguna manera puedan mirar un buen ejemplo en nosotros. ¿De qué otra manera? Bueno, creo que el versículo número 8 nos habla también del trabajo. Necesitamos hacer del trabajo algo honroso. Versículo número 8 dice, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo, al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. ¡Wow! El apóstol Pablo realmente es un ejemplo de vida. El apóstol Pablo realmente muestra cómo debemos nosotros también vivir nuestra vida, dándole honor, dándole honra a la cuestión del trabajo. Necesitamos nosotros entender que el Señor espera que nosotros también seamos personas trabajadoras, productivas, que de alguna forma nos enrolemos en la vida, llevando adelante la vida con las herramientas y recursos que Dios nos ha dado para poder sobreponernos en medio de estos desafíos. Y el versículo número 11 también me habla de algo bastante interesante. ¿Sabes? Vamos a hacer ejemplo número 3, no metiéndonos donde no nos llaman, no dando opiniones donde realmente a lo mejor ni siquiera tenemos nosotros la habilidad de poder dar críticas o juzgar a otras personas. Versículo número 11 dice así, ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y sabes, qué tremendo es cuando observamos personas que están bastante ociosas y dentro de su ocio lo único que hacen es criticar a las demás personas que sí están haciendo algo. Qué tremendo es, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia, una iglesia regularmente se mueve bajo el trabajo solamente de algunas personas. Y es increíble cómo en un grupo, voy a pensar en una iglesia de 100 personas, ¿verdad? Regularmente está analizado que los que mueven la iglesia solamente es un 20 o 25%, quizás hasta menos, de la congregación de una iglesia. Pero eso sí, el otro 80 o el otro 85% que no está haciendo nada, muchas veces ellos sí son muy buenos para criticar, para decir, para señalar, para meterse en asuntos que a veces ellos mismos no están haciendo. Dice aquí el consejo, dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Querido hermano y querida hermana, vamos a ser ejemplo, respetando a los demás. Y si podemos apoyar la obra en algún tipo de ministerio, hagamos a un lado la queja, hagamos a un lado la crítica y, ¿sabes? Pongámonos nosotros también a ayudar, a apoyar, poniendo nuestras manos, nuestros recursos, nuestras herramientas, nuestras habilidades para poder bendecir a otros. Bueno, hay un segundo consejo que yo quiero dejar en tu corazón aquí. Segundo consejo, no te desanimes, no te desanimes. Dice la escritura en el versículo número 13, dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Querido hermano, no te canses de hacer el bien. Sabes, muchas veces habrá críticas, muchas veces estarás un poco frustrado, frustrada, porque tú te estás enfocando, estás tratando de llevar adelante tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, y a veces observamos como que las cosas no suceden. Bueno, ¿cuál es la recomendación aquí? Bueno, no te canses de hacer el bien. Y Gálatas, capítulo número 6, versículo número 9, nos recuerda lo mismo. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Así que vamos a cosechar en algún momento, querido hermano y querida hermana. Así que no te desanimes. Y hay un último consejo que yo quiero dejar en tu corazón, precisamente que se ubica en el versículo número 16, ya para terminar, 16 y 17 de esta escritura, y le pusimos de la siguiente manera. Tercer consejo, descansa en la paz de Dios. Claro, en medio de las dificultades, de los problemas, de las tribulaciones, ¿qué podemos hacer? Creo que lo mejor de lo mejor es aprender a descansar en el Señor. Dice el versículo número 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz de toda manera. El Señor sea
con todos. Me encanta esta última parte de este versículo. ¿Sabes por qué? Porque me habla de la presencia de Dios. El Señor sea con todos. Dios está con nosotros. Dios nos puede dar de su paz. Dios nos da su palabra que de alguna manera nos alimenta para darnos ánimo y seguir firmes en el camino del Señor, entendiendo que al final de cuentas, en medio de las tribulaciones, de los momentos difíciles, de las pruebas, de las tempestades espirituales que a veces vivimos, podemos tener la plena seguridad de que Dios nos acompaña y que nos va ayudando para poder realizar cada una de las encomiendas que Dios nos ha permitido tener en la vida y poder hacerlo de la mejor manera. ¡Wow! ¡Qué bonito tiempo devocional! ¡Qué hermoso, qué hermosas lecturas en las cartas a los tesalonicenses! Anhelamos verdaderamente que Dios esté hablando a tu vida y a tu corazón. 3 enseñanzas que aprendimos el día de hoy entonces. Número 1, seamos ejemplo. Número 2, no te desanimes. Y número 3, descansa en la paz del Señor. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.